Buenos días, Raquel, ¿cómo estás? Buen día, Paola. Buenos días con todos los oyentes. Cuéntanos un poquito, por qué el calentamiento del mar afecta y hace que vivamos en una suerte de nube caliente en Lima y que eso a su vez incentive las lluvias tanto en la costa norte como en la capital. Ya, bueno, el calentamiento del mar es una pregunta muy buena, lo que estamos viviendo en estos días, porque si uno observa la temperatura, su presión del agua del mar, que está directamente relacionada con el aire del entorno, entonces observamos que hay un calentamiento, incluso con un núcleo de 28 grados frente a Perú. ¿Esto qué significa? ¿Qué nos da a nosotros? Mucho, y el incremento de vapor de agua en la atmósfera. La atmósfera tiene mucho más vapor de agua, y luego esto condensa y resultan las precipitaciones, ¿no?, que se están dando al momento. Por ejemplo, las precipitaciones que el día de hoy han ocurrido en Piura es debido ya al calentamiento, ¿no? Y esto es bastante probable que continúe porque el calentamiento de la noche a la mañana no se enfría. El mar todavía está caliente y permanecerá caliente, vamos a ver, eso ya lo ven otras entidades, pero es lo que tenemos ahora, ¿no?, viendo al momento, que el calentamiento ha producido piscinas de agua de 28 grados y con esto el incremento de vapor de agua. Y por ejemplo, cuando como las ciudades pueden, esto de acá puede incrementar estos efectos. Por ejemplo, ¿cómo se puede, digamos, no sé si la palabra es prevenir, pero cómo prepararnos y saber que esto puede suceder ya no solo como ha pasado cada 6 años, sino va a ser un evento cada vez más frecuente, Raquel? Bueno, con respecto a decir que cada más no es frecuente, hemos tenido 3 años consecutivos de una niña débil para nuestra región, es decir, las aguas estaban por debajo de la temperatura normal, el agua superficial del mar. 3 años consecutivos, no hemos tenido un verano normal hace 3 años, pero sí en marzo del año pasado tuvimos un pico de temperaturas elevadas, ¿no? Después de 3 años de anomalías negativas, ¿no?, de mar frío, ahora pues estamos con un mar cálido, ¿no? Entonces esto, como menciono, si vamos a hablar de cambio climático, es bastante probable, ¿no?, que los eventos extremos que se producen en la atmósfera, como lo que ha sucedido con Yaku, que ha sido una baja presión que duró unos días, eso no se ha visto en este siglo, entonces podríamos decir que sí, podrían con el calentamiento ser más frecuentes los eventos extremos, ¿no? O sea, hablando atmosféricamente, ¿no? Es lo que se puede aportar con este calentamiento que hay a nivel global. Otra de los efectos que estamos viendo a nivel global es el tema de digamos, el fenómeno Yaku. Lo que estaban señalando es que podría ser un fenómeno que se puede replicar en otros contextos, como que vendríamos a tener no solo un ciclón Yaku, sino varios Yakus a lo largo de la costa, ¿no? Y eso, tenemos los medidores en el CENAMI, podemos empezar a presionar a las autoridades del gobierno para que compren más medidores, para tener más o menos mejor mapeado lo que va a venir en los próximos meses, Raquel. Bueno, quienes miden la temperatura del agua del mar y Yaku se forma por el calentamiento, porque imagínate, tienes agua más caliente, cada vez tú ves que sale más vapor de agua, ¿sí o no? Sí. Si calientas un líquido, tú vas viendo más, se va calentando más, hay más vapor. Eso es lo que pasa ahora en el océano, se va calentando más, hay más vapor. ¿Y qué es lo que pasa? Si hay más vapor que va subiendo, la parte baja, la presión va disminuyendo porque ya no tiene mucho peso, porque todo se expande y se va hacia arriba. Entonces, lo que nosotros sí vemos que hay calentamiento, se dice que hay presión de vapor la baja, ¿no? Se está disminuyendo la presión, ya no es como, por ejemplo, en Chile, que la presión es un poco más alta. Entonces, lo que nosotros, bueno, no corresponde a institución es tener las constantes medidas de la temperatura del agua del mar para nosotros ya saber cuánto de presión ha bajado, cómo está el comportamiento isobárico de la zona y todo eso, ¿no? Entonces eso competiría a otra institución. Pero me refería a los medidores. Tenemos los medidores en toda la costa norte que podrían estar ayudándonos a cada vez no solo observar el fenómeno, sino predecir en una mejor medida lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido en estos días.
Cuando te refieres a medidores, te entiendo que es medidores de qué, de las variables, porque ¿qué Sí, variables son las que pasan? Presión, bueno, pero nosotros nos guiamos, como te comento, mucho de la temperatura superficial del agua del mar. ya, Mucho más caliente, mucho menor presión, porque todo se está elevando, todo está ascendiendo. Entonces, en esto entra otra institución donde mide todo lo que es temperatura del agua del mar, las corrientes oceánicas, observan las especies marinas, entonces entran otras instituciones que están trabajando en el océano. Nosotros trabajamos todo lo que es atmósfera para arriba, ¿no? Las ya. estaciones meteorológicas en tierra y todo eso. Todo lo que es mar lo veo otra institución. Pero ustedes, digamos, estaban señalando que el presidente del Senami, en una entrevista el viernes pasado, dijo que venían unas lluvias como las que hubiéramos pasado en el 1970. Entonces, había una, digamos, había más o menos, ustedes empezaron son la primera entidad que señala que lo que estamos pasando hoy. Mi pregunta es si podemos cada vez más trabajar ciertos eventos como estos que ustedes ya lo habían señalado el viernes, poder prevenirlos con un poquito más de anticipación para que, digamos, estar más preparados, ¿no? Porque la entrevista con el presidente del Senami fue clarísimo. Él dijo que vienen unas lluvias muy fuertes en Lima, las comparó con las del 70, y eso sirvió para que mucha gente se alertara y pudiera tomar medidas, digamos, para poder paliar este fenómeno, ¿no? Ya, eso habló nuestro presidente porque teníamos el efecto de Yaku, que por el giro que tiene, esta presión, por el giro que tiene como las manecillas de reloj, nos aportaba mucha humedad a la costa norte y luego parte de la Libertad Tancas, que también llegó a Lima. Entonces el presidente ejecutivo terminaba claramente cómo el aporte venía, según nuestro análisis, cómo venía hacia Lima el aumento de la humedad atmosférica. Eso, ojo, no olvidar que también tenemos factores favorables en la atmósfera para lluvia, todavía más es un periodo lluvioso, también parte de haber. Entonces la conjugación de Yaku con soporte de humedad, más los factores favorables de la atmósfera, esto es lo que trajo esas lluvias que hemos vivido, ¿no? Que ha llegado a presentar tantos impactos negativos, ¿no? Entonces a eso se refirió. Ahora, en 1970 no fue una baja presión, no fue un calentamiento, fueron otros sistemas. Ahora estamos viendo, también la tecnología está más avanzada, tenemos imágenes de satélite cada 10 minutos, tenemos también ver cómo la temperatura del agua del mar va incrementando, o sea, estamos con una tecnología más avanzada. Entonces, por eso es que se puede predecir. Ahora, usted pregunta, ¿por qué no lo dicen 7 días, 10 días antes? Porque la atmósfera es muy dinámica. Podemos hacer aquí en Senami un pronóstico de 10 días, pero serían con menores certeza, por lo mismo que la atmósfera es muy dinámica. Cuando nosotros analizamos y vemos que sigue persistiendo este fenómeno, que creo que se va a presentar, entonces ahí emitimos con mayor, que te puedo decir, confianza y que sea oportuno el aviso que sale, ¿no? Que se emite. Pero nosotros tenemos que ser bastante confiables de lo que va a ser, que se va a presentar. Porque lo podemos decir, oye, hace 10 días estamos viendo esto va a pasar. Y la atmósfera es tan dinámica que no pasa. Entonces, no podemos hacer eso. Tenemos que estar con un porcentaje de certeza de que va a suceder eso, y entonces de donde se elabora el aviso y se emite inmediatamente. Esto pasa a las autoridades, al COEN, al INDECI. Bueno, eso ya llega a las autoridades locales, ¿no? Pero ese es el papel del Senami, ¿no? Monitorear la atmósfera, monitorear y estar con bastante seguridad lo que se viene. Ahora, que a veces, por ejemplo, digamos, podríamos llegar a lo que pasó en el 1970, se podría llegar, ¿no? Pero nosotros dijimos, claro, no llegó al acumulado del 70, que fue 17 milímetros en la ciudad de Lima, acá llegó hasta 8, pero bueno, eso es extremo. De todas maneras es un acumulado de lluvia extremo, ¿no? Porque en Lima está para 1.6, ¿no? Que ya también desde ahí empieza el extremo, pero llegar a 8.6 también es extremo, ¿no? Entonces estamos todavía dentro del margen, entonces al menos para nosotros ahora estamos viendo que va a bajar un poco, pero no baja la guardia porque el mar está cálido y esto significa que va a haber mucho vapor de agua en la atmósfera y que esto llega al continente. Entonces tenemos que estar con todo, no
da la guardia que baja un poquito, que llueve solo en ciertos sitios del norte. No, tenemos que estar ya las autoridades viendo que el agua del mar está cálida, más de lo normal. Hay núcleos cálidos sobre los 28 grados que se está viendo. También frente a la costa central, Ancash, entonces ya tenemos que ponernos las pilas. Lluvia de todas maneras porque hay más vapor de agua en la atmósfera. Una de las cosas que señaló Guillermo Baigorria, el presidente ejecutivo del ¿Aló? CENAMI, hola, una de las cosas que dijo el presidente Guillermo Baigorria, presidente del CENAMI, que es que iba a haber 5 milímetros, se esperaba entre 2 a 5 milímetros de lluvia, que significa 5 litros de agua por cada metro cuadrado. En ese escenario potencial, tendríamos que movernos entre el 12 y el 14 de marzo, lo cual sirvió para muchísima gente pueda alertarse, a eso me refería, pero digamos, y eso se tiene que alertar solo con una semana de anticipación, no se puede hacer una previsión anterior, ¿no es cierto, Raquel? Es lo que nos estabas diciendo. Sí, exacto. No, la atmósfera es muy dinámica, muy dinámica. No sé si tú tienes en tu mente cuando hacen un pronóstico de huracanes en el hemisferio norte, Sí, vamos a poner sí. Norteamérica. Ellos también hacen y cambian su ruta. Dicen, no, pasado mañana ya no, el huracán se viene por acá. O sea, van cambiando, van mejorando según ven ellos cómo está la dinámica de la atmósfera en ese sitio que están analizando, ¿no? Y ellos que tienen las mejores tecnologías del mundo, ¿no? Nosotros también estamos bien, hay mucho personal acá en el CENAMI que sale a capacitarse a la NOAA, a otros países, estamos bien y es por eso que se está demostrando ahora el trabajo, ¿no? ¿Cómo se le puede, digamos, hacer una labor de pedagogía a todos los funcionarios, digamos, porque tenemos muchísimos gobiernos regionales, alcaldías, en el mismo gobierno central, que no conocen exactamente qué significa los cambios climáticos, que se caliente el mar, digamos, esto que vamos a vivir y que va a ser una realidad cada vez más cotidiana, para que tomar decisiones y en función de eso movernos, ¿no? Porque yo creo que hay un desconocimiento muy grande de lo que es el efecto del cambio climático en el mundo, de que un solo de los factores ya te demuestra que tenemos que tomar acciones. O sea, estamos rodeados de mar y no sabemos y no lo terminamos de conocer para saber que esto al final va a seguir afectando nuestra vida cotidiana cada vez más. ¿Ustedes han pensado en hacer una suerte de módulo para explicar desde la presidenta hasta abajo lo que significa vivir en un momento en el cual ya el cambio climático está aquí? Bueno, sí, nuestra misión es del CENAMI dar avisos oportunos y confiables, pero nosotros trabajamos, hay una dirección acá que trabaja con el INDECI y están en continuas reuniones, se capacitan, vienen acá y nos explicamos a ellos cómo es el funcionamiento del CENAMI, cómo elaboramos los avisos, cuál es el papel de cada subdirección. Incluso hay por ejemplo, últimamente llegaron representantes de las cuencas Chillón, Luri, Rimac, ¿no? Vienen al CENAMI, están en el auditorio y hacen todas las preguntas. Ahora, que esas autoridades tienen que replicar a donde vayan, de repente a reunir a los directores de colegio, profesores, llegar así a la población, ¿no? Pero sí, acá en CENAMI se programan y vienen en visitas, que estas tienen que ser réplicas en otros lugares, ¿no? Entonces, porque no nos abasteceríamos a ir a todo el Perú, sino que vengan representantes, se capaciten y luego vayan a su región, ¿no? Y eso que se ha hecho hace como 7 días, se visto en el auditorio de alcaldes, representantes de cada subcuenca de Lima, ¿no? Y participan las subdirecciones de cada región, no solamente del pronóstico de nuestra subdirección, sino también de hidrología, de ambiental y todas esas subdirecciones, ¿no? Entonces sí se hace, pero claro, lo ideal es que llegue al alumno, sobre todo a los estudiantes, los alumnos, que son los que son el futuro del país, ¿no? Entonces que hagan réplica en el lugar donde corresponde, que no se quede solo en la oficina y ya, ¿no? Todo eso tiene que tener su réplica. Raquel Loaiza, ingeniera meteoróloga del CENAMI, estuvo en las mañanas en Nativa. Muchísimas gracias por la entrevista y nos vemos pronto.